Estamos en el episodio 6 del podcast. Hoy hemos traído una invitada muy especial. Todos son especiales, pero esta en concreto porque no tiene nada que ver con los invitados anteriores. En concreto traemos a María Cabellos, psicóloga especializada en adicciones. Y diréis, ¿qué tendrá que ver? Pues bueno, ella misma nos va a demostrar todos los campos que puede llegar a alcanzar y sobre todo los beneficios del deporte, en este caso de fuerza, en cualquier tipo de problema, evidentemente psicológico. María, Hola. buenas tardes. ¿Cómo Buenas estás? tardes. Muy bien. Muy bien. Sí. Bienvenida lo primero al podcast. Gracias. Ya tenía ganas de que vinieras. Hace muy bien tiempo que voy detrás tuyo. Me he hecho de rogar. Te has hecho mucho de rogar, ¿eh? Y lo primero de todo, quería que opinaras sobre la nueva colección de camisetas. De camisetas de Prodigy Gym. ¿Qué opinas? Las hemos sacado hace poquito y yo creo que han quedado muy bien. Me gustan, sobre todo en las cortas. Sí, ¿verdad? Que Las luego cortitas, cuando- sí, las cortitas las sacamos para Sí. chicas, son el estilo este crop que se lleva Exacto. ahora porque mola mucho para verano y para invierno. Pero Sí. bueno, están bastante chulas. Están muy guays, me gustan. Sí. Además has añadido un color nuevo. Sí, exacto. El color cremita. ese hueso, blanco hueso. Y encima nos las hacen aquí en casa. Nos hace la sí. empresa Sony Toons. No sé si la conocen, hacen bordados y estampados, una pasada. Lo primero de todo, María, me gustaría que te presentaras y que Vale. dijeras, porque yo ya lo sé, porque yo te conozco mucho, pero ¿qué es lo que te ha llevado a ti a estudiar psicología y a dedicarte a lo que te dedicas a esta profesión que a mí me encanta, la verdad, cada vez me gusta más? Vale, pues al final un poco me ha ido llevando la trayectoria y la gente que me ha ido rodeando. Entonces yo cuando estaba haciendo bachiller no sabía muy bien a qué dedicarme, sabía que me gustaba en plan trabajar con las personas y conocerlas un poco más. Entonces como que yo quería hacer inspectora de policía, quería ser. Inspectora de policía. Sí. Bueno, tiene un poquito que ver, en Algo verdad. tiene que ver, pero no es tan, o sea, no está tan relacionado como tal, pero sí. Y entonces la puse la primera opción, criminología y derecho. Y no sabía qué más poner, entonces mi profesora de ese momento, que me conocía muy bien, me dijo, no, tú tienes que poner psicología en la segunda opción, yo solo te veo de psicóloga, ya verás cómo al final la vida te acaba llevando a eso, y efectivamente en mi primera opción no entré, así que entré en psicología. Y al principio no me acababa yo de ver mucho, porque es verdad que tenía como en la cabeza mucho la idea de ser inspectora de policía, pero mis amigas de la carrera fueron un regalo, entonces gracias a ellas y a todo lo que fui aprendiendo a lo largo de los años, supe que esa era mi vocación y que no podía ser otra cosa. Entonces a partir de ahí empecé a indagar un poco en las prácticas, en las adicciones, y me encantó, o sea, porque es verdad que hay mucho sufrimiento por parte de la familia, pero lo que es el paciente es algo como que está muy incomprendido, ¿no? Es un paciente muy incomprendido porque se le acusa todo el rato de que está ahí porque él ha querido llegar ahí, Claro. Y no es del todo cierto. Entonces es verdad que son decisiones que se van tomando, pero la única responsabilidad no está en el paciente. Entonces me pareció una población muy poco comprendida y eso me llevó a querer ayudarles. Es verdad que estoy especializada en adicciones, pero luego me he especializado también en psicología infanto-juvenil, así que tengo ahí una mezcla de... Yo lo que sí de que sé, títulos. lo que sí que sé es que siempre estás estudiando, te encanta Sí. estudiar y aprender nuevas técnicas. Y me llama mucho la atención el tema de las adicciones y creo que tiene mucho que ver porque tú me dirás si es verdad o no. ¿Cuánto crees que puede ayudar el deporte en general a estas terapias? Porque por lo que yo tengo entendido, pues a nivel mío personal, no porque ya a mí me haya pasado, pero sí que es verdad que a mi entender el entrenamiento inhibe mucho o extrae del mundo ese de las adicciones. Al final, yo siempre se lo digo a mis pacientes que la adicción es como la punta del iceberg, entonces siempre hay que ir bajando a ver qué es lo que me ha hecho llegar hasta ahí, qué es lo que me ha hecho regular mis emociones con eso, con un consumo, tanto a nivel de sustancia como a nivel comportamental de juego, compras, etc. Entonces, es verdad que el deporte libera muchos de los neurotransmisores que están relacionados con el circuito de recompensa, que es un circuito que se activa cuando tú consumes. Entonces, al final es como que a nivel químico, para expresarlo de alguna forma, tienen esa relación. Entonces, al final, el deporte también tiene un factor preventivo en cuanto a, por ejemplo, la depresión y todo eso. Entonces, es verdad que podríamos decir que actúa como un factor de protección, por decirlo de alguna forma. Entonces, siempre se recomienda a cualquier persona que el ejercicio de fuerza esté dentro de su día a día en la rutina. Te quería preguntar que a nivel
entrenamiento de fuerza, ¿de acuerdo? Quiero saber si esto es verdad. A nivel respuesta cognitiva del cuerpo, cómo funcionan los neurotransmisores, y con esto voy a explicarme un poquito más a nivel de conexiones nerviosas entre la mente y el músculo. ¿Cómo funciona todo esto? Más a nivel teórico, a nivel técnico. Pues al final, primero tienes que estar focalizada en el momento en el que estás. Si tú estás entrenando, pero estás pensando en tengo 5 mails que responder o me he dejado la comida en el fuego, no sé si me la habré dejado a mucha potencia, todo eso ya hace que la mente no conecte al 100% con el músculo. Luego, no hacer un buen calentamiento también ayuda, porque al final tú no estás mandando, o sea, a nivel cerebral no se está mandando la orden al músculo de tienes que activarte, sino que de repente llegas y al ejercicio. Entonces, es verdad que primero lo que diría es estar en el momento presente, intentar dejar la tecnología fuera, intentar pensar que cuando estás aquí estás entrenando. A mí me funciona mucho, pero esto es algo personal. Si tú me ves aquí entrenar, yo siempre cierro los ojos. En muchas repeticiones yo tengo los ojos cerrados, porque a mí personalmente me ayuda mucho a conectar con el ejercicio que estoy haciendo. Si, por ejemplo, estoy haciendo esto, pues de estar conectada con estoy moviendo el brazo. Entonces, lo primero que diría a nivel cerebral es como la conexión con el presente. Y luego, una vez acaba, o sea, al final como que la recompensa del ejercicio se ve después a nivel químico, a nivel cerebral. Los neurotransmisores se liberan una vez se acaba el deporte. O sea, mientras se están liberando, ¿no? Pero al final esa sensación de bienestar la tienes una vez finaliza tu entrenamiento. Entonces, a nivel cerebral, los beneficios se ven cuando acabas, que es cuando sales por la puerta y dices, qué bien me siento después de haber entrenado. De hecho, muchas personas creen que después del ejercicio de fuerza tú te sientes cansado y realmente no, porque el chute que tú sientes de energía es brutal. Es una relación directa entre cansancio, porque estás cansado evidentemente porque has hecho un consumo energético, Exacto. pero esa liberación de, ¿qué sería en ese caso? Dopamina, ¿qué sustancia Sí. liberamos en ese caso? Que te genera esa sensación de satisfacción, yo creo que barre lo contrario. Entonces, es curioso que la sensación de satisfacción venga totalmente cuando acabas, que es cuando ya has acabado, ¿verdad? Sí. Y no durante. Porque durante al final tu cabeza está concentrada en tengo que levantar este peso, tengo que hacer esta fuerza. Entonces tú en ese momento posiblemente lo estés liberando, ¿no? Pero tú no eres consciente de ese bienestar. A lo mejor cuando acabas la serie, la última, pues sí que lo sientes, pero no al nivel de cuando acabas todo el ejercicio. Al final la mente también anticipa mucho, entonces si tú tienes tu entrenamiento preparado sabes lo que te queda para acabar. Entonces también estás anticipando un poco la recompensa. La última serie del último ejercicio antes de acabar siempre sale mejor que las otras. Bueno, yo creo que hay un poco de medias tintas, ¿vale? Porque muchas veces la última repetición se supone que debería ser la mejor de todas, no en plan de es mi última repetición, lo voy a hacer perfecta. Pero muchas veces la gente le pasa que por inmediatez, decir quiero acabar ya, la última repetición o la hacen mal o incluso ni la hacen. Ya. Entonces, ahí sí que es verdad que yo creo que nosotros como la labor del entrenador, de los entrenadores y entrenadoras, tenemos que intentar matizar, es decir, es tan importante la primera como la última repetición, porque incluso, fíjate, ya no a nivel químico, sino a nivel físico, esa última repetición, por querer irte pronto, te haces daño. Sí, y ha cambiado totalmente la percepción de estoy satisfecho a me he hecho daño. Sí, y también depende mucho de la persona en ese sentido, de cómo tú vivas esa última repetición y del contexto de que ese día tengas. Si sabes que vas con prisa, a lo mejor tiendes más a saltártela. Claro. Si tú estás aquí conectado y sabes que cuando salgas todo va a seguir como lo tenías planeado o no, pero quiero decir que al final depende un poco también de lo que tú vayas a hacer después de ese entrenamiento. Claro, porque además en la sociedad que vivimos hoy en día, que lo queremos todo rápido y ya, uno de los beneficios que tiene una rutina de entrenamiento es el hecho de decir, vale, tengo que hacer estas cosas y hasta que no las acabe no me voy. Pero a su vez queremos hacerlas rápido, ¿verdad? Es como, si puedo hacer la rutina de 1 hora, en media hora, mejor. Y al final, yo creo que en ese caso la rutina nos va a aportar la tranquilidad, es decir, estoy el aquí y ahora y ya cuando acabe he acabado. Pero como yo, por ejemplo, como entrenador, intento transmitirle al atleta, en este caso vamos a llamarlo, esa paciencia, esa tranquilidad. Mira, lo primero que tienes que preguntar, yo creo, cuando alguien entra por la puerta, antes de que empiece a entrenar, es si por ejemplo es por la mañana, ¿cómo estás? ¿Cómo te has levantado? Si es por la tarde, ¿cómo ha ido tu día? ¿Te ha pasado algo que te haya afectado? Porque a lo mejor esa persona necesita esos 5 segundos o esa pregunta para conectar aquí, si no viene con la cabeza aún de lo que tenía fuera. Entonces,
como entrenador, lo primero que haría yo sería preguntar cómo está esa persona o cómo se encuentra físicamente, si tiene algún dolor y luego como ir marcándole mucho de si le ves, por ejemplo, tocar el móvil. Venga, va, descansa haciendo otra cosa. Por ejemplo, yo con los niños mucho en sesión, cuando toca a lo mejor un descanso entre una actividad que requiere bastante concentración y otra, el descanso no es libre, sino que a lo mejor te digo, vale, cuéntame cuántas cosas de color rojo ves. O sea, O digamos que dime haces cuántas descansos cosas. estratégicos. Exacto. Claro. Entonces aquí a lo mejor el descanso puede ser, vale, pues mientras lleva las pesas a su sitio y vuelve, pero esa persona no le ha dado tiempo a desconectar de lo que es la actividad física. Entonces lo primero sería preguntar y luego que los descansos no se vaya mucho la atención a otras cosas. Porque si por ejemplo te pasa que en ese descanso coges el móvil y ves una notificación, ya está. Claro, claro, yo muchas veces, a lo mejor no sé si lo hago bien, pero a esa persona que a lo mejor está cogiendo el móvil, bien sea a nivel personal, profesional, lo que sea, de alguna forma, una forma evidentemente muy agradable, les digo, venga, va, deja el móvil, céntrate en lo que estás haciendo, pero a lo mejor esa persona necesita a lo mejor ese break de desconexión y para volver a entrar dentro del entrenamiento. ¿Cómo debería gestionarlo yo en ese momento? Ahí puedes preguntarle. Como por ejemplo, El grado de o sea, importancia. sí, no, sí, eso una cosa, y dos, sin que suene como muy invasivo, ¿no? En plan, no qué estás haciendo, porque si lo está utilizando imagínate enviar un WhatsApp que justo se ha acordado ahora que tiene que enviar, Claro. va ahí, vale, entiendo ese break. O si a lo mejor necesita, no sé, hay personas que a lo mejor se ponen como alarmas porque les cuesta mucho entrenar. Entonces una alarma con una frase que les recuerda que tienen que estar concentrados. Eso sí que ayuda a ese break que tú decías. Claro. Pero una forma es pues tener a lo mejor el móvil en modo avión y luego solo quitar el modo avión si tú necesitas hacer algo más urgente. Claro. Entonces, al final yo, por ejemplo, sí que es verdad que yo evidentemente tengo experiencia con sobre todo adultos, pero algo que me genera mucha intriga o algo que me gustaría mucho ayudar es a introducir el entrenamiento. Evidentemente no va a ser especializado en solo fuerza, sino más a nivel de coordinación, psicomotricidad y pequeños movimientos de fuerza en adolescentes, no, perdón, en niños y niñas. Entonces, ¿qué beneficios, o sea, crees que es buena idea que yo haga esto? ¿Qué beneficios podemos obtener de este tipo de entrenamientos en los niños? O sea, sin duda, aparte de que los niños son una alegría y te lo pasas súper bien trabajando con ellos porque te aportan esa inocencia y esa vitalidad, ¿no? Que no le dan importancia a cosas que los adultos sí que le damos. Al final, el ejercicio de fuerza en un niño no significa que, ale, venga, ponte a levantar pesas Claro. Sin ningún tipo de medida y sin control, no. Al final, un ejercicio de fuerza en niños está adaptado. Entonces, por ejemplo, se puede hacer con circuitos, con juegos tipo el pollito inglés, con ejercicios más de coordinación. Por ejemplo, pones una línea y tienen que ir a una pata, que se llama como la pata coja, ¿no? Correcto. Por la línea. Todo ese tipo de ejercicios ayuda mucho a la coordinación, al equilibrio, a la toma de decisiones, porque tienen que planificar en muchas cosas. Por ejemplo, en un circuito, inconscientemente, pero el niño planifica con qué pie, por ejemplo, va a empezar. Juegos como el sambori, todo eso ayuda muchísimo. Entonces, sí, me parece fundamental trasladar como el deporte de fuerza a niños, pero sobre todo hacerlo de una manera divertida y que la gente tome conciencia de lo realmente importante que es. Y ayuda mucho a las funciones ejecutivas también. O sea, a la concentración, a la atención, a la memoria, todo lo que genera ese ejercicio de fuerza en el niño se traslada a los otros ámbitos de su vida. Solo que al final el decir el ejercicio de fuerza queda como de adulto, ¿no? De pesas, es que se enfoca todo como si fuesen pesas, pero realmente los niños desde bebés deberían de hacer esos ejercicios, que es lo que se conoce más un poco como atención temprana. Si todo un niño desde que es bebé hacéis esos juegos evidentemente adaptados a su edad, ese niño va desarrollando la psicomotricidad, luego cuando llega al colegio, por ejemplo, no tiene problemas a la hora de coger el lápiz, a la hora de la motricidad fina y gruesa. Por ejemplo, el ejercicio de coger unas pinzas, coger una bolita y pasarla al otro, es un ejercicio que en casa pueden hacer perfectamente con los papis y tú ahí ya estás trabajando la motricidad. Entonces, todos esos ejercicios en el gimnasio, por ejemplo, se pueden adaptar a ellos y les ayuda mucho a lo que tú has dicho, a conectar con la mente y con el cuerpo, sobre todo. Y la concentración, lo que tú decías al principio, sí. Al principio de todo. Luego, claro, también al final, cada uno no cumplimos nuestra función, ¿verdad? Yo como entrenador y tú como psicóloga les enseñas esas virtudes que nos ofrece el deporte. Entonces, luego yo también pienso en cómo poder transmitírselo y digo, vale,
perfecto. Al igual que lo haría con una persona mayor a nivel protección, ¿verdad? Contra más masa muscular, evidentemente de forma progresiva, con su edad, vaya generando, más protegido va a estar a caídas, a lesiones, porque al final los niños bajan al patio del colegio y se ponen a jugar a fútbol a muerte. O las niñas de repente las ves que están haciendo el pino en la pared y acaban de bajar en pleno invierno. Entonces, considero que todas estas cosas pues tienen cierta transferencia directa a su día a día. Pero claro, como he dicho antes, también existen las personas mayores, que al final también las tratamos muy parecido, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, al final el ejercicio de fuerza en niños es como que beneficia mucho a su desarrollo y en la edad adulta, sobre todo en la tercera edad, es como si fuese como un seguro de vida, ¿no? Al final Claro. un seguro de vida no te evita que te vaya a pasar nada, pero si tú sabes que estás como cubierto. Entonces, en este sentido, el ejercicio de fuerza en la gente mayor ayuda mucho a la prevención de caídas, en el sentido de si tú te caes, a lo mejor es más probable que si tú has hecho una actividad física, por ejemplo, ejercicios de fuerza, o sea, evites, por ejemplo, una rotura de cadera, que es una lesión que cuesta mucho luego de subsanar. Entonces, es a modo prevención. Y sobre todo si han pasado por una operación quirúrgica, una Exacto. rotura de cadera es terrible para una persona mayor, sobre todo porque a muchas personas mayores les pasa que es como marcan un antes y un después. Se sienten jóvenes, Sin hasta duda se rompe alguna. la cadera o un hueso importante, un fémur, y ves cómo empiezan a decaer, sobre todo porque yo creo que no se sienten fuertes. Al final nosotros aquí en ProGym trabajamos con mucha gente mayor y las tratamos exactamente igual con el siguiente patrón. Yo siempre les digo, tú cuando seas más mayor, si a día de hoy eres capaz de levantarte de la cama por tu propio pie, vas a seguir queriendo hacerlo, ¿sabes? Entonces, todos esos ejercicios evidentemente van a ir enfocados, van a ir especializados en mejorar su día a día. Sí. A nivel, a nivel mental, a nivel psicológico, ¿cómo deberíamos de trabajar con esta gente? Mira, primero lo que has dicho Con estas edades, perdón. me parece fundamental porque al final la autonomía que ellos son capaces de percibir que tienen influye y tiene un impacto, o sea, directo con tu salud mental. Si yo con 80 años me siento autónomo, soy capaz de agacharme, de levantarme, he dicho 80 años por decir una edad, pero quiero decir cuando ya tú te sientes bastante más mayor que a lo mejor otras personas, tú eres capaz de hacer las actividades del día a día y las rutinas que te aportan esa autonomía, tu salud mental ya va a estar más protegida, por así decirlo. Y luego el impacto que tiene es brutal porque al final tú te sientes más acorde con la sociedad. O sea, al final muchos problemas que yo escucho en consulta de gente de la tercera edad, cuando a lo mejor trabajamos estimulación cognitiva, es que sienten como que ya no, como que el mundo en el que les rodea no está adaptado para ellos en ese sentido, no se sienten como vinculados, sienten que Ya, están como muy atrás. claro. Y parte de eso es por la autonomía, porque sienten que alguien les tiene que hacer la comida, que alguien les tiene que duchar. Entonces, todas esas actividades del día a día en un gimnasio como este, que está especializado y que está adaptado para cada persona, o sea, que se tiene en cuenta las necesidades de todo el mundo, eso es ayudar a una persona. Que a lo mejor con una persona tú practiques subir y bajar de una silla, o sea, Exacto. arriba y abajo, sentarte. Con eso él ya está fomentando esa autonomía. Claro, y al final es lo que intento transmitirles. Cuando vienen aquí a apuntarse, decir, pero yo valgo para esto, digo, evidentemente, por supuestísimo que vales para esto y vas a poder hacer muchísimo más de lo que te crees, porque el deporte al final es una transmisión directa, el entrenamiento de fuerza en este caso es una transmisión directa de los ejercicios o de los movimientos cotidianos. ¿Vale? Pues, por ejemplo, un press de hombro que va a hacer, ¿a qué nos va a transferir? A subir una cacerola al cajón que tenemos más alto, que antes no llegábamos. Una sentadilla va a ser levantarse de la cama por tu propio pie. Y un ejercicio de abdominal va a ser incorporarse de esta misma cama. Claro, ya no solo pensamos en cuidarse en ese sentido, sino imagínate que esta persona vive sola y se cae. Claro, pues has aprendido a hacer un ejercicio tan tonto como que no te lo veis venir, como es una flexión, más luego el ir incorporándote y hacer una sentadilla para levantarte del suelo. Te has hecho una herida, lo que sea, y tú puedes, por tu propio pie, tener la tranquilidad de que en caso de que te pasara, te vas a poder poner de pie. Y eso yo creo que Sí. para la gente mayor es fundamental. Al final, un niño es de goma, pero la gente anciana vive con miedo por culpa de esto. Sí, si por ejemplo tú haces ejercicios de fuerza
y tú te caes y a lo mejor no te puedes mover mucho porque el golpe ha sido, pues como hablábamos, ¿no? En la cadera o en una parte, el tener fuerza en la parte superior, Claro. solo, o sea, te va a permitir reptar, por así decirlo. Entonces al final tú vas a llegar a cogerte a algo, a un teléfono, o sea, al final tienes muchos más medios que una persona que no tiene fuerza De en hecho, ese sentido. vamos a hablar un poco más en profundidad sobre mi caso. Yo ahora mismo estoy ayudando a una mujer mayor de 76 años que contactó conmigo porque se cayó. Ella se cayó de madrugada, a la 1 de la madrugada, se cayó estando viviendo sola, unas escaleras para abajo. O sea, la pobre mujer se hizo polvo, se dio un tal golpe en la cabeza que ha perdido la visión de un ojo. Claro, ¿y esto a qué se ha debido? Pues lo hablaba con ella y aunque ella siempre ha tenido un estilo de vida muy saludable, nunca había introducido ejercicios de fuerza en su día a día. Esta caída generó tanto impacto en su cuerpo a nivel motor que vive con miedo y le ha producido muchas lesiones, pérdida de la visión. Entonces ahora yo poco a poco en el entrenamiento puedo hacer ejercicios como podrías hacer perfectamente tú, evidentemente adaptados, pero con una transición, con una transmisión mucho más directa a su día a día al que ella pueda vivir, seguir viviendo sola. Al final yo creo que una persona se empieza a considerar, para mí, anciana cuando es dependiente. Hasta entonces eres una persona simplemente adulta. Sí, al final lo que decías tú es que los ejercicios que tú haces van enfocados como más al movimiento, o sea, lo que es que Correcto. a la motricidad. Y para eso, o sea, para ellos eso es fundamental. Entonces, supongo que la mujer habrá mejorado bastante y ya estará, aparte de que siga teniendo miedo, porque al final el miedo no se va hasta que tú no te caes y ves que tienes herramientas o hasta que ves que te caes pero te ha dado tiempo a cogerte a lo mejor a la barandilla Claro. y solo has tropezado, no ha llegado a ser una caída tan grande, pero la labor de un entrenador enfocado a la tercera edad es muy importante. Es clave. Cerrando un poco este tema, que nos daría yo creo que para directamente todo el podcast, Sí. sin ir más lejos, me gustaría que a mí como entrenador que al final trabajo con mucha gente en el día a día, que todos vienen de su casa con sus problemas, con sus trabajos y su estrés diario, que me dieras algún consejo para lidiar con esto en el día a día. ¿A qué me refiero? Al final, evidentemente, yo también soy persona y el día a día también me consume. Entonces, siempre quiero dar mi mejor versión hacia ellos y quiero transmitirles, pues como tú decías antes, ¿no? Esos 5 segundos de qué tal, cómo estás, qué tal ha ido el día, transmitirles un espacio de seguridad, pero evidentemente yo también necesito herramientas. ¿Qué herramientas Claro. nos podrías dar? Y aquí hablo por todos los entrenadores y entrenadoras, ¿qué herramientas nos podrías dar para ayudarles a todos lo mejor posible? Yo creo que la fundamental es la que hemos hablado antes, que cuando entren les preguntes qué tal, cómo ha ido, si han tenido un buen día, si no. También la frase que ayuda mucho es ¿qué necesitas hoy? Porque a lo mejor vosotros estáis súper motivados porque al final es verdad que justamente los 4 entrenadores sois entrenadores con mucha vitalidad y eso lo transmitís, ¿no? Esa energía, pero a lo mejor esa persona ese día necesita algo más light, vamos a decirlo, o combinar la fuerza con a lo mejor unos estiramientos. Correcto. Entonces, al final, que también la pregunta de qué necesitas hoy ayuda muchísimo, porque te puede decir, pues yo necesito mucha caña que estoy activa, o a lo mejor te dice, no, a mí hoy dame algo más light que no es mi mejor versión. Sí que es verdad que nosotros, al final, pues por profesión y por experiencia, leemos bastante a las personas, pero cada persona extrapola sus sentimientos de una forma u otra. Entonces, hay veces que digo, ostras, esta persona le está pasando algo y me gustaría poder ayudarla. Y aunque no es mi terreno, si puedo hacerle sacar una sonrisa, aunque sea en esta hora de entrenamiento, o que salga, entra con el día, el día oscuro o gris y salga con el día un poquito más claro, yo me voy a sentir mejor. Y sobre todo esa persona va a decir, tengo, como decía antes, mi lugar seguro. Y creo que al final jugamos un papel bastante importante en esto y por eso siempre cuento con gente como vosotras, como contigo en este caso, para poder transmitir mi energía hacia ellos, pero es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Es muy difícil. ¿Vosotros cómo lo hacéis en terapia? Pues al final, aparte de teniendo en cuenta qué necesita cada persona, porque eso es fundamental, necesitamos conocer a la persona,
porque cada persona tiene unas vivencias, unos contextos diferentes, una forma de ser diferente. A lo mejor lo que para ti es una herramienta súper potente, para otra persona no le funciona nada. Claro. Entonces, al final, conocer a la persona es lo que te da pues esa información, ¿no? Para poder darle la herramienta que necesita. Pero es un trabajo muy difícil y cada persona confía a un ritmo diferente. A lo mejor una persona sabe que ya va a un psicólogo y que ese es un espacio seguro y el primer día que entra es capaz de todo lo que ha vivido soltártelo, y hay personas que a lo mejor cuando llevas un año de trabajo con ellos te dicen algo que nosotros le decimos como la bomba, ¿no? Te suelta la bomba después de un año de trabajo porque es en ese momento en el que él se ha sentido preparado para decirlo. Entonces al final también hay que recoger lo que esa persona te cuenta y darle espacio a cada persona para que muestre lo que quiera mostrar en el momento en el que lo quiera mostrar. Al final nuestro papel es acompañar y ayudar, pero ayudar desde los tiempos de cada persona. Yo no te puedo exigir a ti, no, y quiero que tú me cuentes, porque eso no funciona así. Tú tienes que tener tu tiempo en el que tú te sientas a gusto para hablar de eso. Evidentemente siempre decimos que en algún momento vamos a tener que hurgar en las heridas, ¿no? Claro. Pero el tiempo sí que lo marcáis un poco vosotros, o por lo menos mi forma de trabajar es esa. ¿Cómo funciona una primera sesión? ¿Vale? ¿Y por qué te digo esto? Al final, yo cuando recibo un cliente, es esa primera impresión que tienes tú con un paciente. Entonces, quiero saber cómo trabajáis, a grandes rasgos, cómo funciona una primera sesión y a ver si yo puedo conseguir transmitir algo. Vale, cada profesional lo hace de una manera totalmente diferente. Entonces, te voy a hablar de cómo lo hago yo, porque cada profesional tiene una forma de hacerlo, ¿vale? Siempre que vienen a mi consulta, cuando entran siempre les pregunto que se han podido encontrar el sitio bien, que cómo están, o sea, como que haces una pregunta para que esa persona no sienta que va a entrar y ya va a tener que hablar, sino como para romper el hielo, ¿no? Claro. Y luego una vez que entran yo siempre les pregunto, bueno, cuéntame qué es lo que te ha traído hasta aquí. Si tú no te sientes a gusto teniendo como todo el poder de la palabra, yo te voy preguntando sin ningún problema. Pero siempre les dejo como que ellos empiecen, porque al final lo que ellos van a contar es como esa necesidad que tienen de decir eso, ¿no? Y luego ya en base a eso voy preguntando. Entonces la primera sesión es como más recogida de información, conocernos, ponernos cara, y en las siguientes sesiones ya vamos avanzando un poco. Pero las 2, 3 primeras siempre es recogida de información. Recogida de información pura y dura. Sí. Claro, porque al final tú vas a tener diferentes perfiles de pacientes que vengan porque tienen una necesidad y ellos mismos lo saben, y en la primera sesión avanzas mogollón, y luego estará el paciente modelo que viene por obligación, porque se lo han dicho, porque tiene un problema en la pareja y bueno, está intentando ver si pone una solución, pero es un muro. Claro. Entonces, picar ese muro lo veo muy difícil. Claro. En ese caso, ¿tenéis alguna herramienta, algún truquito? Sí, cuando la persona entra al final, nosotros a medida que hemos ido cogiendo experiencia, ¿no? Tú también vas detectando un poco, es como que es algo innato, ¿no? El percibir cosas de las otras personas. Entonces, al final, si yo percibo que a esa persona le cuesta más expresarse o hablar, yo no le voy a estar preguntando todo el rato como si fuese un cuestionario. Claro. Entonces, yo tengo muchas herramientas para trabajar en esas 3 primeras sesiones más o menos, para sacar la información, por así decirlo. Entonces, pues por ejemplo, desde tarjetas con preguntas de muchos ámbitos de tu vida, y yo a ti te saco las tarjetas con los ámbitos de tu vida y tú me eliges. Si quieres hablar del ocio, del trabajo, de la familia, de la salud, de lo que tú quieras, pues ya es una forma diferente de sacar esa información, por así decirlo. Otra herramienta que también utilizo mucho en terapia, la línea de la vida. O sea, la línea de tu vida. Desde que tú tienes uso de razón hasta el momento actual, los hitos más importantes que han marcado tu vida, tanto positivos como negativos. Entonces, también es una forma de que el paciente recuerde las cosas que ha vivido en su vida y les dé una importancia. Si tú les das una importancia muy alta a lo que has vivido, lo vas a poner ahí. Si no, no lo vas a poner. Entonces, muchas personas me dicen, es que esto es una tontería. Y yo les digo, nunca es una tontería si para ti es importante. Porque a lo mejor el adoptar a una perrita para ti de importante es un 10. Entonces, ¿qué más me da si para otra persona es un 0? Lo que me importa es lo que tú pienses y el valor que tú le des a lo que tú has vivido. Entonces, la línea de vida también es una actividad muy potente y es otra forma de sacar la información, como que esa persona la exprese sin que sienta como la presión de que tiene que hablar. Yo al final, cuando evidentemente he ido a terapia, y creo que es una práctica fundamental para cualquier persona, por suerte sabía que tenía que ir y que me iba a hacer bien, entonces directamente yo he entrado, me han dicho qué es lo que te ha hecho venir aquí, como tú bien has dicho, y yo he dicho esto, esto y esto. En las últimas sesiones, a veces he ido pues, por motivos más personales a nivel emocional,
pero las últimas sesiones directamente lo hice un poco porque quiero tener unas herramientas para pues, poder, evidentemente, pues, hacer crecer mi negocio, etc, etc. Y sobre todo para tener, como hablábamos, mi mente en calma. ¿Qué pasa? Claro, yo al final estoy muy acostumbrado al entrenamiento. Es parte de mi día a día y jamás lo voy a quitar. Pero con él ahora mismo ya no consigo tener esa concentración de solo estoy entrenando, solo estoy pensando en eso. Entonces yo recurrí a terapia. De hecho, es más, te dije a ver si me podías tratar tú, pero evidentemente a nivel técnico no se puede. Recurrí a terapia para que me ayuden a mantener el foco. Sí, hay muchas personas que vienen por eso, porque al final no logran conectar con nada que antes les hacía como estar feliz, pero no por la felicidad en sí, sino por eso, porque no logran conectar con la actividad y al final es una sintomatología de que algo no está yendo bien, ¿sabes? De que tienes mucha carga emocional que no se está sabiendo gestionar. Entonces, las herramientas que se dan, para eso primero hay que conocer a la persona y a lo que le está influyendo, pero sobre todo yo a mis pacientes siempre se lo digo, la identificación es la base de todo. Si yo no sé identificar qué me pasa o qué emoción me está generando X vivencia, no le voy a poder dar una herramienta porque yo no voy a saber lo que me pasa. Ya. Entonces, si yo sé que, imagínate que esta frase que me dice mi pareja a mí me enfada porque me conecta con algo del pasado que he vivido con otra pareja, el saber eso y el saber identificar eso es lo que me va a poder dar la herramienta para gestionarlo. Yo le voy a poder decir a mi pareja actual, mira, esto que tú me comentas me afecta o me hace sentir mal porque me conecta con esto del pasado, pero te lo voy a poder transmitir así, porque yo lo he sabido identificar. Si no lo sé identificar, posiblemente mi reacción sea más impulsiva y venga desde el enfado puramente. Entonces, la clave para dar una buena herramienta es la identificación, porque si yo no sé lo que me pasa... Ahora que has dicho lo de las parejas, se me ha venido una pregunta a la ¿Vale? mente y es, ¿terapias de pareja antes o después del problema? Lo idóneo sería antes. En la práctica no siempre se ve eso. O sea, al final las dos personas de la pareja tienen que estar muy concienciadas para venir antes de que surjan problemas. Normalmente se suele acudir cuando ya hay un problema. Deberíamos acudir incluso cuando queremos hacer un avance, ¿no? Pues, por ejemplo, vamos a dar un paso como independizarnos juntos, vamos a hacer algunas sesiones de terapia de pareja para cuando surjan esos problemas de la convivencia tener herramientas para solventarlos. Sí. Pero lo que pasa es que muchas veces pecamos de pensarnos que lo sabemos todo y nos adelantamos y luego surge el problema. Evidentemente entiendo que hay muchas soluciones, pero sí que es verdad que tú consideras que siempre deberíamos ir antes. Sí, igual que antes de ser padres. O sea, la paternidad y la maternidad dañan mucho a la pareja si las bases no están bien sentadas, porque al final aleja a las personas. O sea, a la pareja vi un reel que me encantó, que al final eran dos circulitos y explicaba como que si este es el papá y esta es la mamá, o las dos mamás o los dos papás, los hijos tienen que estar aquí, no pueden estar en el medio, porque si no la pareja la separa. Siempre tienen que estar delante para que los dos juntos pongan el foco en los hijos, pero su vínculo Exacto. no se distancie. Entonces, antes de ser padre es fundamental, porque al final cada persona viene de una familia y tiene una forma de pensar, una forma de ser y una forma de educar. Entonces, si no se encuentra el punto en común, una vez nacen los niños, es más difícil encontrarlo, porque tienes que educar en ese mismo momento, no te queda espacio, o sea, tiempo de maniobra. El niño no te va a decir, no, sí, tomaros un tiempo para pensar a ver qué respuesta me queréis dar. Sí. Claro, entonces tiene que ser, claro, en ese momento es complicado para una pareja, creo yo, es decir, que uno de los dos diga, creo que deberíamos ir a terapia porque a lo mejor esto nos ocasiona un problema en el futuro. Yo creo que tenemos que tener sobre todo mucha empatía. Sí, y desde los colegios, digo desde los colegios porque los niños pasan mucho más tiempo cuando son pequeños casi en el colegio que con los padres, porque entre colegio y extraescolares, con los padres al final acaban pasando poco tiempo, entonces la educación debería de reformularse y adaptarse a los tiempos en los que estamos y dar mucha inteligencia emocional y muchas asignaturas, o sea, no muchas asignaturas, sino como una asignatura pero muy potente en cuanto a emociones e inteligencia emocional. ¿Crees que debería haber una asignatura que se llamara psicología? Sí, sin duda. Antes que... Como la quieran llamar, pero que haya. Bueno, yo creo que es muy buena idea. Al final una asignatura que se llamara, igual que está filosofía, psicología, ¿no? Y que fuera ese rato, a lo mejor en que incluso los alumnos
encontrarán esa hora, vamos a poner una hora a la semana, ¿no? En el que los alumnos encontrarán ese momento de buscarse a sí mismos, de tener herramientas para solucionar. Al final, los adolescentes, los niños y adolescentes viven demasiados cambios muy rápido. Sí. Y van un poco a la carrera. Los adultos también, pero bueno, al final ya, pues, ya te has dado varias hostias y aprendes un poco de todo ello. Pero los niños es todos los días, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto. No todos se levantan, necesitan ayuda. Entonces, yo lo veo muy buena idea. Deberías proponerlo a algún sitio. Debería de ir, ¿no? A tocarles a la puerta. Estaría guay. Sí. Una asignatura de psicología, me mola. Deberían de ponerla. Sí. En toda la sociedad que estamos viviendo hoy en día, en la que cada vez hay más tecnología, yo veo, sobre todo en países como Estados Unidos, que son muy revolucionarios. En China, la verdad es que esos van a otro nivel. Sí, nos sacan 1000 años, entonces ya me pierdo. Pero sí que es verdad que el acercamiento más cercano, el acercamiento más próximo es Estados Unidos, y veo que ahí están sacando una relación muy directa entre, bueno, a nivel adolescente o niños, ¿no? Sabemos que os encanta jugar a videojuegos, etc. Entonces, con toda la vertiente que hay ahora mismo del tema de la realidad virtual y todos estos juegos, están consiguiendo introducir el deporte en gente pues, que a lo mejor pues, se dedicaba simplemente a videojuegos y que apenas salía de casa. ¿Crees realmente que esto va a tener beneficios positivos o al final no deja de ser la misma pescadilla que se muerde la cola? A ver, mi opinión personal es que se vende desde que va a tener beneficios, pero la realidad es que luego no acaba teniendo tantos beneficios como se plantean o como se dicen que se van a tener. Porque como no tenemos una educación basada en la parte emocional, luego no se hace un uso, se hace un abuso y se pasa a una dependencia. Entonces, al final, lo que acaba siendo una herramienta potente, como podría ser pues, introducir el deporte a través de la realidad virtual, como ha ido evolucionando la tecnología en otros ámbitos, acaba siendo una dependencia y acaba siendo un aislamiento. Si al final yo me pongo las gafas de realidad virtual y simulo que estoy en un gimnasio, ya no voy a un gimnasio. Entonces, total, mis habilidades sociales ya no se desarrollan. Ya no tengo que preguntarle al de al lado, ¿cuánto te queda para dejar esa máquina que la quiero usar yo? Entonces, todo eso se va perdiendo y al final nos vamos haciendo seres más individualizados. Entonces, yo voy por mi camino y contra menos gente me moleste, mejor. Eso me hace ser egoísta y pensar solo en mí. O sea, al final lo que quieren es que vayamos todos a una, pero cada uno por su caminito y que nos volvamos más egoístas y menos empáticos. Entonces, si de verdad fuese una ayuda, genial. Pero no acaba siendo una ayuda, que es lo que ha pasado con el móvil y las redes sociales y toda la tecnología. La tecnología está genial y a mí me ayuda mucho y me avanza, o sea, a los psicólogos nos ha avanzado mucho en el tiempo la tecnología. Pero algo que empezó como un teléfono para llamar y que te llamen y que estemos conectados, pasó a introducirse el teclado con letras, ¿no? Ya nos mandamos SMS. Luego la cámara. La BlackBerry. Claro, luego ya no es un teléfono para llamar y que te llamen, también pasa a ser una cámara de fotos. Entonces ahora al final un móvil lo llevamos a todas partes, pero le damos un uso brutal y del uso pasamos al abuso. Al final nos lo han querido vender como que es un avance y todo el mundo no, eso es una generalización, pero la mayoría de personas estamos revisando las redes sociales constantemente y eso lleva a una comparación, a una visión errónea de lo que es la realidad. Claro. Entonces al final, volviendo a la pregunta que me he ido un poco, si la realidad virtual realmente todo el mundo la supiese utilizar, sería una ayuda. Pero posiblemente la conclusión final es que no sea una ayuda. Yo lo que he visto que has dicho en varias ocasiones, que realmente uno de los problemas grandes en la sociedad es la educación. Sí. O sea, yo lo opino exactamente igual. Pienso que es y será un problema en prácticamente todos los países que nosotros conocemos cómo funciona la educación. Y por eso la verdad es que me ha llamado tanto la atención, me ha gustado cuando has dicho lo de que la psicología debería ser una asignatura. He vuelto ahí porque la verdad es que me ha gustado. Aparte de eso, ¿qué toque le darías tú a la educación o qué hándicap crees ahora mismo que hay en la educación que cambiarías? Haría muchísima prevención, pero una prevención a nivel ir a los coles y dar charlas, que está muy bien y a alguien siempre le llega, ¿no? Pero eso, directamente introducirlo en el método educativo, porque al final
va a servir como prevención. Entonces, si yo tengo herramientas para gestionar la tristeza, los nervios, el estrés, la ansiedad que yo tenga en ciertos momentos, eso me va a hacer no desarrollar enfermedades mentales o trastornos mentales. Entonces, luego a lo mejor algo que se puede gestionar aquí, acaba aquí en una depresión. Claro. Y la depresión, a día de hoy, en España, acaba en fármacos posiblemente. Entonces, es algo que si se introdujese, como tú has dicho, pues haría un poco de factor de prevención. ¿Qué opinas de los fármacos para tratar las enfermedades mentales, en este caso? Me parecen una herramienta muy útil y muy potente, pero en su justa medida. Hay personas que de verdad necesitan ese extra y un fármaco les ayuda mucho, pero España es el primer país del mundo en el consumo de benzodiazepinas. O sea, eso me parece una barbaridad. O sea, no tendría que pasar eso. No tendríamos que ser el primer país del mundo en consumo de benzodiazepinas. ¿Benzodiazepinas te refieres a diazepam, ansiolíticos? Ansiolíticos, sí. Principalmente. Sí, porque al final en antidepresivos somos el cuarto país del mundo, pero las benzodiazepinas generan adicción y alivian o sea, en el momento inmediato. Entonces, al final, eso que genera la inmediatez, que yo no sepa regularme, que yo no me conozca a mí misma y que yo no sepa aplicar esas herramientas, porque si yo ahora tengo ansiedad, me pongo una pastilla debajo de la lengua y me la calma, pues ¿para qué voy a preocuparme yo en ir a un psicólogo? ¿Para qué voy a preocuparme yo en resolver los conflictos en mi trabajo o con mi pareja o con quien sea, ¿sabes? Pero también tanto en efectos negativos como positivos, porque esa sensación de alegría, de dopamina, como por ejemplo la satisfacción de terminar de entrenar, también te la paga. Sí, sí. O sea, al final, al ser tan inmediato, ¿qué hace? Que yo me enganche a ese bienestar que es, pues eso, instantáneo. Entonces, al final, luego genera una adicción. Muchísimos pacientes vienen por consumo de benzodiazepinas. Y con esto ya yo creo que ya podemos cerrar. ¿Crees, sin duda, que es buena idea cómo hacen los médicos de la Seguridad Social? Y sí, digo directamente Seguridad Social, porque eso es lo que más se suele ver, que para cualquier cosa, hoy en día, directamente te recetan un diazepam. Esto nos daría para otro podcast, pero porque al final hay mucho detrás de eso. Si yo no tengo medios, yo a ese paciente le tengo que dar algo, no se puede ir sin una ayuda. Entonces, la ayuda más momentánea y que sé que no va a tardar 5 meses en llegarle es una pastilla. Entonces, no es lo que se tendría que hacer, pero también les entiendo porque no hay medios. Entonces, hay que ir hacia atrás y ver cómo nosotros también podemos ayudar a esos médicos. Muchos médicos ya están empezando a tener tarjetas de psicólogos privados y decirle, mira, no te voy a recetar esto, pero ponte en manos de un profesional que te ayude. Claro, entonces podríamos cerrar directamente esto diciendo, por un lado, introducir la psicología como asignatura obligatoria ¿Sí? en todos los colegios, y por otro lado, que los médicos recetaran más terapia. Sí, sin duda. Sin duda. Sí. Pues María, muchísimas gracias. A vosotros por invitarme. Yo me lo he pasado súper bien. Yo también. He aprendido mogollón y creo que se nos ha quedado corto. Nos va a tocar repetir, ¿eh? Vale. O sea, que prepárate que... Me parece bien.